¿Sabías que existe un lugar específico en el infierno para aquellos que destruyeron el pacto sagrado del matrimonio por razones que Dios nunca aprobó? Mi nombre es Miguel Hernández, tengo 42 años, vivo en Guadalajara, México, y lo que voy a contarte cambió para siempre mi comprensión sobre el matrimonio y la eternidad. Todo comenzó una madrugada del 15 de marzo del 2024. Eran las 3 de la mañana cuando mi corazón se detuvo por completo durante un infarto masivo. Los médicos del hospital civil me declararon clínicamente muerto durante 8 minutos. Pero hermanos, esos 8 minutos no fueron vacío ni oscuridad. Fueron la experiencia más aterradora y reveladora de mi existencia. Mientras mi esposa lloraba junto a mi cama y los doctores luchaban por revivirme con descargas eléctricas, mi espíritu fue transportado a un lugar que jamás imaginé visitar. No era el cielo que esperaba, siendo hijo de pastores y habiendo crecido en la iglesia desde pequeño. Era el infierno, pero no cualquier parte del infierno. Era una sección específica, un lugar destinado para aquellos que rompieron sus votos matrimoniales por razones que van contra la palabra de Dios. El sonido que más recuerdo de esa experiencia no fueron los gritos de tormento, aunque lo sabía. Fue el eco constante de voces repitiendo promesas matrimoniales rotas. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Esas palabras resonaban como una burla eterna en aquel lugar de condenación. Pero aquí viene lo que más me impactó, hermanos. Yo no estaba allí como castigo permanente. Estaba allí como testigo. Un ángel del Señor me acompañaba y me mostraba específicamente a personas que habían estado en mis congregaciones, personas que conocía, personas que se habían divorciado y vuelto a casar por razones que la Biblia no permite. Vi a matrimonios que se separaron por incompatibilidad, por problemas económicos, por falta de felicidad, por diferencias de personalidad. Vi a hombres y mujeres que abandonaron a sus cónyuges por otros más jóvenes, más atractivos, más exitosos. Vi a parejas que se divorciaron porque ya no se amaban o porque crecieron en direcciones diferentes. Pero lo que más me estremeció fue ver a personas de mi propia familia. Mi tío Ramón, quien se divorció de mi tía Elena después de 25 años de matrimonio, porque según él, necesitaba encontrarse a sí mismo. Mi prima Sandra, que abandonó a su esposo porque conoció a alguien que la hacía más feliz. Hermanos que había aconsejado en mi ministerio como diácono, personas que creí que estaban siguiendo el camino correcto. El ángel me explicó algo que jamás olvidaré. Miguel, el matrimonio no es solo un contrato humano. Es un pacto sagrado que refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando se rompe por razones que Dios no aprueba, se comete adulterio espiritual continuo. En ese momento comprendí por qué estaba allí. Durante mis 20 años sirviendo como diácono en la iglesia cristiana Roca de Salvación en Guadalajara, había aconsejado a cientos de parejas. Pero hermanos, les voy a confesar algo que me avergüenza profundamente. Muchas veces había sido demasiado permisivo. Había justificado divorcios que la Biblia no justifica. Había bendecido segundos matrimonios que Dios considera adulterio. La voz del ángel resonó clara. Has visto lo que querías que vieras. Ahora debes regresar y advertir a tu generación. El tiempo se acaba y muchos están caminando hacia la condenación eterna creyendo que sus decisiones matrimoniales son solo asuntos personales. Pero hermanos, lo que vi después me dejó paralizado de terror. No puedo contarles todo ahora, porque necesitan entender primero cómo llegué a estar en esa situación. Necesitan conocer mi historia completa para comprender la magnitud de lo que Dios me mostró. Lo que les aseguro es esto: después de lo que presencié, jamás volveré a ver el matrimonio de la misma manera. Y cuando terminen de escuchar este testimonio, ustedes tampoco. Mi historia real comenzó 6 meses antes de mi muerte clínica, en septiembre del 2023. Era un domingo por la tarde cuando llegué a casa después del servicio dominical y encontré a mi esposa Patricia llorando en la cocina, con un papel en las manos. «Miguel», me dijo con voz quebrada, «tengo que confesarte algo que he estado ocultando por 3 años». Hermanos, en ese momento mi mundo se tambaleó. Patricia y yo llevábamos 18 años casados. Ella había sido la mujer perfecta para mí, fiel, trabajadora, madre ejemplar de nuestros 2 hijos. David de 16 años y Ana de 14. Habíamos construido juntos no solo una familia, sino también un ministerio. Ella dirigía el coro de la iglesia y yo servía como diácono. ¿Qué pasa, amor?
Le pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a acelerarse. He tenido una relación emocional con alguien más, confesó entre sollozos. Comenzó como una amistad en mi trabajo, pero se convirtió en algo más profundo. No hemos tenido relaciones físicas, pero... La carta que tenía en sus manos era de su jefe, el licenciado Roberto Mendoza, un hombre casado de 50 años que dirigía la empresa contable donde Patricia trabajaba como secretaria. En la carta, él le declaraba su amor y le pedía que dejara a su familia para comenzar una nueva vida junto a él. Patricia, le dije sintiendo cómo la rabia y el dolor luchaban en mi interior. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacérselo a nuestros hijos? No lo sé, Miguel, respondió. Al principio solo conversábamos. Él me escuchaba de una manera que tú ya no lo hacías. Me hacía sentir especial, valorada. Tú siempre estabas ocupado con la iglesia, con tus estudios bíblicos, con aconsejar a otros matrimonios. Cuando llegabas a casa, apenas me dirigías la palabra. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Era cierto que había estado muy enfocado en el ministerio. Era cierto que había descuidado nuestra relación, pero eso no justificaba lo que había hecho. ¿Y qué piensas hacer ahora?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Él va a divorciarse de su esposa, dijo Patricia, evitando mi mirada. Y yo creo que también deberíamos divorciarnos. Ya no somos felices, Miguel. Hace años que vivimos como roommates, no como esposos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala leyendo la Biblia y orando. Busqué todos los versículos sobre el matrimonio y el divorcio. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La palabra fornicación resonaba en mi mente. Técnicamente, Patricia no había cometido adulterio físico, pero había quebrado nuestro pacto matrimonial emocionalmente. Había entregado su corazón a otro hombre. Durante las siguientes semanas, intenté luchar por nuestro matrimonio. Busqué consejería pastoral con mi pastor, el hermano Julio Ramírez. Propuse que fuéramos a terapia matrimonial. Le rogué a Patricia que cortara todo contacto con Roberto y que lucháramos juntos por restaurar nuestra relación. Miguel, me dijo una tarde mientras preparaba la cena, aprecio tu esfuerzo, pero es demasiado tarde. Ya no siento nada por ti. Roberto me ha mostrado lo que es ser verdaderamente amada. Pero Patricia, le respondí desesperado, ¿qué hay de nuestros votos? ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de Dios? Dios quiere que seamos felices, fue su respuesta, y yo no soy feliz contigo. Hermanos, esa respuesta me devastó porque sabía que era una mentira que muchos cristianos se dicen a sí mismos para justificar decisiones que van contra la palabra de Dios. Dios quiere que seamos santos, no necesariamente felices según nuestros estándares humanos. En noviembre del 2023, Patricia presentó los papeles de divorcio. Alegó diferencias irreconciliables, que en México es una causal válida legalmente, pero que bíblicamente no tenía sustento para un nuevo matrimonio. El proceso fue devastador. Nuestros hijos quedaron destrozados. David, nuestro hijo mayor, comenzó a faltar a la iglesia y se volvió rebelde. Ana se deprimió profundamente y sus calificaciones bajaron drásticamente. En la iglesia, la noticia causó un escándalo. Algunos hermanos me apoyaron, otros cuestionaron mi liderazgo como diácono. ¿Cómo puedes aconsejar matrimonio si no pudiste mantener el tuyo?, me preguntó un hermano después del servicio. El pastor Julio me llamó a su oficina en diciembre. Miguel, me dijo con cara seria, creo que es mejor que te tomes un descanso del ministerio hasta que se resuelva tu situación familiar. Pastor, le respondí, yo no pedí este divorcio. Estoy luchando por mi matrimonio. Lo sé, hermano, pero la congregación está confundida. Necesitamos tiempo para que las cosas se calmen. Esa fue la primera vez en 20 años que no pude servir en la iglesia durante Navidad. Me sentí abandonado, traicionado, no solo por mi esposa, sino por mi comunidad de fe. El divorcio se finalizó en febrero del 2024. Patricia se casó con Roberto 2 semanas después en una ceremonia civil. No invitó a nuestros hijos. Yo quedé solo en la casa que habíamos construido juntos, rodeado de recuerdos, luchando contra la depresión y la amargura. Cada noche me preguntaba si había hecho lo correcto al no ceder al divorcio. Cada día me levantaba sintiendo el peso del fracaso.
Fue durante esas semanas de soledad total cuando comencé a cuestionar todo lo que creía sobre el matrimonio y el divorcio. Veía cómo Patricia parecía feliz con su nueva vida mientras yo me consumía en la tristeza. Comencé a pensar que tal vez ella tenía razón. Tal vez Dios sí quería que fuéramos felices y tal vez yo había sido demasiado rígido en mi interpretación bíblica. Esa duda fue creciendo como un cáncer en mi espíritu, preparando el terreno para lo que Dios me mostraría el 15 de marzo, cuando mi corazón se detuviera y mi alma fuera transportada al lugar más aterrador del universo. El 15 de marzo del 2024, a las 3 de la madrugada, desperté con un dolor punzante en el pecho que se extendía hacia mi brazo izquierdo. Era como si alguien me estuviera apretando el corazón con tenazas ardientes. ¡Dios mío!, murmuré sudando frío. Creo que estoy teniendo un infarto. Logré llamar a emergencias antes de que el dolor se volviera insoportable. Los paramédicos llegaron en 12 minutos, pero para entonces ya había perdido la conciencia. En la ambulancia, mi corazón se detuvo por primera vez. Lo último que recuerdo de mi cuerpo físico fue la voz del paramédico gritando: ¡Lo estamos perdiendo! ¡Preparen el desfibrilador! Entonces, hermanos, ocurrió lo inexplicable. Mi espíritu se separó de mi cuerpo y me encontré flotando sobre la camilla de la ambulancia, viendo cómo los paramédicos luchaban por revivirme. Podía ver mi rostro pálido, mis labios morados, la línea plana en el monitor cardíaco, pero esa visión duró apenas segundos. Una fuerza poderosa me arrastró hacia abajo, como si fuera jalado por un imán gigantesco hacia las profundidades de la tierra. La velocidad era vertiginosa. Veía capas de roca, tierra, minerales, pasando a gran velocidad hasta que llegué a un lugar que jamás imaginé que existiera. El infierno, hermanos. No es como lo pintan en las películas. No es un gran lago de fuego con demonios rojos con cuernos. Es mucho más sofisticado y aterrador. Es un lugar de sufrimiento perfectamente organizado, donde cada pecado tiene su castigo específico. Me encontré en lo que parecía un vestíbulo gigantesco, con corredores que se extendían en todas las direcciones. El aire era espeso, cargado de desesperanza. Se escuchaban lamentos lejanos, pero no gritos descontrolados. Era más bien el sonido del llanto de quienes han perdido toda esperanza. ¡Miguel Hernández!, escuché una voz a mis espaldas. Me volteé y vi a un ser de luz que irradiaba paz y autoridad. Era un ángel, pero no como los que vemos en las pinturas. Era imponente, masculino, con una presencia que infundía tanto reverencia como tranquilidad. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque en mi espíritu ya sabía la respuesta. Soy Gabriel, respondió. He sido enviado por el Altísimo para mostrarte lo que necesitas ver. Tu tiempo en la tierra aún no ha terminado, pero antes de regresar, debes comprender verdades eternas que has perdido de vista. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. Soy cristiano desde niño. Serví fielmente en la iglesia durante 20 años. Gabriel me miró con compasión. Miguel, estar aquí no significa que este sea tu destino final. Estás aquí como testigo. Durante tu sufrimiento por el divorcio, comenzaste a dudar de las verdades bíblicas sobre el matrimonio. Comenzaste a pensar que tal vez Dios quiere que seamos felices por encima de ser obedientes. Esa duda te llevó peligrosamente cerca de comprometer la verdad. Sus palabras me golpearon como rayos. Era cierto. Durante las últimas semanas había comenzado a pensar que tal vez era demasiado rígido, que tal vez Patricia tenía derecho a buscar la felicidad, que tal vez yo debería también buscar una nueva relación. Ven conmigo, dijo Gabriel. Demostraré por qué el matrimonio no es negociable para Dios. Comenzamos a caminar por un corredor que parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecían pantallas gigantescas, cada una mostrando la vida de diferentes personas. Me explicó Gabriel, es el sector destinado para aquellos que violaron el pacto matrimonial por razones que Dios no aprueba. No todos los divorcios llevan aquí, Miguel. Los que sufrieron abandono por parte de cónyuges incrédulos, como dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esos están en otro lugar. También, continuó, aquellos que fueron víctimas de adulterio y se divorciaron conforme a Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esos también están en paz.
Llegamos a la primera celda y lo que vi me destrozó el alma. Era mi tío Ramón, el hermano de mi padre, quien había muerto 2 años atrás de cáncer. Estaba sentado en una silla, inmóvil, con los ojos fijos en una pantalla que reproducía constantemente el día de su boda con mi tía Elena. «Ramón», susurré, pero él no podía escucharme. «Tu tío», me explicó Gabriel, se divorció de Elena después de 25 años porque, según él, ya no la amaba como antes y había conocido a una mujer más joven que lo hacía sentir vivo otra vez. Se volvió a casar y vivió 5 años con su segunda esposa antes de morir. La tortura de mi tío era sutil pero devastadora. Estaba forzado a revivir eternamente su boda original, recordando los votos que había roto, la promesa de fidelidad que había destruido. Sus labios se movían repitiendo constantemente las palabras que había dicho ante el altar. «Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». «El matrimonio», me dijo Gabriel mientras observábamos a mi tío, «no es una institución humana que puede modificarse según las emociones o circunstancias. Es un pacto sagrado establecido por Dios desde el principio». En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Caminamos hacia la siguiente celda. Allí estaba doña Carmen, una hermana de mi iglesia que había muerto el año pasado. Ella se había divorciado de su esposo porque él había perdido el trabajo y había caído en depresión. «Ya no es el hombre que me enamoró», había dicho entonces. Se casó con el dueño de una tienda próspera. Su tortura era diferente. Estaba en una habitación lujosa, rodeada de todo lo que había deseado materialmente, pero completamente sola. No podía tocar nada. Todo se desvanecía cuando intentaba agarrarlo. Era la representación perfecta de cómo había elegido lo material y temporal sobre lo espiritual y eterno. «Gabriel», le pregunté con voz temblorosa, «¿hay esperanza para ellos?» «Miguel, ellos tuvieron oportunidades de arrepentirse mientras estaban vivos. Algunos pastores, como tú, les dijeron que Dios entendería sus razones. Otros líderes justificaron sus decisiones diciendo que Dios quiere que seamos felices. Pero la palabra de Dios es clara. «Porque yo aborrezco el repudio, dice Jehová Dios de Israel». Malaquías capítulo 2, versículo 16. En ese momento, hermanos, comprendí la magnitud de mi responsabilidad como líder cristiano. No solo había estado a punto de caer en la misma trampa, sino que había aconsejado a otros de manera permisiva, justificando divorcios que Dios no aprobaba. Necesito que los hermanos hagan hype este video, que lo comenten, que lo compartan, pensé en mi interior, porque este mensaje puede salvar matrimonios eternamente. Tu experiencia aquí no es casualidad, me dijo Gabriel. Debes regresar y advertir a tu generación. El tiempo del fin se acerca y muchos cristianos están siendo engañados por doctrinas que priorizan la felicidad temporal sobre la obediencia eterna. Mientras Gabriel y yo continuábamos caminando por los corredores del infierno, llegamos a una sección que me dejó completamente perturbado. Aquí no había celdas individuales, sino grandes auditorios donde miles de personas estaban sentadas, todas viendo la misma proyección. Sus propias bodas originales reproduciéndose una y otra vez. «Esta es la sección para los líderes religiosos», me explicó Gabriel. «Pastores, diáconos, maestros de escuela dominical, consejeros matrimoniales que no solo rompieron sus propios matrimonios por razones no bíblicas, sino que influyeron en otros para hacer lo mismo». En el primer auditorio reconocí inmediatamente a alguien que me dejó helado: el pastor Rodolfo Sánchez, quien había sido mi mentor cuando comencé en el ministerio. Había muerto 3 años atrás de un ataque al corazón. El pastor Sánchez se había divorciado de su primera esposa porque, según él, Dios le había mostrado que ella no era la mujer correcta para su ministerio. Se casó con una mujer más joven que cantaba en el coro y que efectivamente tenía más habilidades ministeriales. Pastor Sánchez influyó en la decisión de 17 matrimonios de su congregación de 200 personas. Me dijo Gabriel, les enseñó que Dios quiere que tengamos el cónyuge correcto para cumplir nuestro propósito divino. Justificó divorcios por incompatibilidad ministerial, por diferencias en los dones espirituales, por falta de apoyo al ministerio.
Lo que más me impactó fue ver que junto al pastor Sánchez estaban sentados todos aquellos matrimonios que habían seguido su consejo. Había 17 parejas que se habían divorciado basándose en su enseñanza errónea. Todos estaban condenados juntos, víctimas y victimario del mismo engaño doctrinal. Miguel, me preguntó Gabriel, ¿cuántas personas has aconsejado durante tus 20 años de ministerio? Hice un cálculo mental, aproximadamente 300 parejas, respondí. ¿Y a cuántas les dijiste que el divorcio era aceptable por razones que la Biblia no permite? Mi corazón se hundió. Recordé casos específicos, María y José, que se divorciaron porque él perdió el negocio y ella no pudo soportar la presión económica. Les dije que Dios entendería su situación. Carmen y Alberto, que se separaron porque él sufría de depresión crónica y ella se sintió llamada a una vida más plena. Les sugerí que tal vez no eran compatibles para el reino. Por lo menos 40 parejas, admití con vergüenza. Gabriel me llevó al segundo auditorio. Allí estaban exactamente esas 40 parejas que había aconsejado mal, junto con sus nuevos cónyuges que también habían participado en adulterio al casarse con personas divorciadas sin causas bíblicas válidas. ¿Ves a María Rodríguez?, me señaló Gabriel. Sí, ahí estaba María, una hermana dulce que había venido a mí llorando porque su esposo José había perdido el trabajo de gerente de banco y había caído en una depresión severa. En lugar de aconsejarse bíblicamente sobre cómo sostener a su esposo en tiempos difíciles, le dije que Dios no quiere que sufras innecesariamente y que tal vez esta crisis es una señal de que no están destinados a estar juntos. María se divorció de José y se casó con el contador de la iglesia, un hombre aparentemente más estable económicamente. José, devastado, se alejó de la fe y nunca regresó. Ambos murieron en un accidente automovilístico 2 años después del divorcio. Su sangre está en tus manos, me dijo Gabriel con una seriedad que me atravesó el alma. No solo condenaste a María por dar mal consejo, sino que también condenaste a José al alejarlo de la fe y al contador que se casó con una mujer divorciada sin causa bíblica válida. La siguiente visión fue aún más devastadora. Vi a mis propios hijos, David y Ana, pero no como los había dejado. Los vi como adultos, siguiendo el patrón que habían aprendido del divorcio de sus padres. David, ahora de 30 años, estaba casado con una mujer cristiana. Pero cuando surgieron problemas económicos en su matrimonio, recordó cómo su madre había encontrado la felicidad divorciándose de su padre. Si mi mamá lo hizo y fue cristiana toda su vida, debe estar bien, pensó. Se divorció y se casó con otra mujer. Ana, de 28 años, había seguido el mismo patrón. Cuando su esposo desarrolló una enfermedad crónica que requería cuidados especiales, recordó cómo su madre había dicho que Dios quiere que seamos felices. Abandonó a su esposo enfermo y se casó con su médico. Los hijos de padres divorciados, me explicó Gabriel, tienen 75% más probabilidad de divorciarse que los hijos de matrimonios intactos. No solo por las heridas emocionales, sino porque aprenden que el matrimonio es un contrato que puede romperse cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Pero Gabriel, le dije desesperado, yo no pedí el divorcio, fue Patricia quien se fue. Es cierto, Miguel. Tu divorcio fue bíblicamente válido porque Patricia cometió adulterio emocional y abandono. Tú eres víctima, no victimario. Pero tu respuesta después del divorcio estuvo mal. En lugar de usar tu experiencia para fortalecer tu convicción sobre la santidad del matrimonio, comenzaste a dudar de las verdades bíblicas. Comenzaste a pensar que tal vez deberías ser más comprensivo con otros divorcios. Gabriel tenía razón. En las últimas semanas antes de mi infarto, había comenzado a pensar que tal vez era demasiado estricto en mi interpretación bíblica. Había empezado a considerar la posibilidad de casarme nuevamente, aunque sabía que Patricia seguía viva y que bíblicamente seguía siendo mi esposa ante Dios. Además, continuó Gabriel, durante años fuiste permisivo con divorcios no bíblicos porque no querías ser visto como insensible o legalista. Priorizaste la aceptación social sobre la verdad divina. Me mostró entonces una estadística aterradora. En la región de Guadalajara, donde yo había ministrado, la tasa de divorcios entre cristianos había aumentado 40% en los últimos 5 años. Pastores y líderes estaban justificando separaciones por incompatibilidad,
falta de felicidad, diferencias irreconciliables, violencia emocional, definida de manera muy amplia, y llamados ministeriales diferentes. La iglesia evangélica, me dijo Gabriel, está adoptando la mentalidad del mundo sobre el matrimonio. Están enseñando que el matrimonio debe hacerte feliz, no santo. Están diciendo que si tu cónyuge no te complementa espiritualmente, Dios entiende el divorcio. Están justificando rupturas matrimoniales que llevan a condenación eterna. En ese momento vi algo que me destrozó completamente. Mi propia esposa Patricia. Ella aún estaba viva, pero Gabriel me estaba mostrando su destino si moría en ese momento. Estaba en una celda sola, reviviendo constantemente el momento en que decidió engañar emocionalmente a su esposo. Su tortura era el arrepentimiento eterno sin posibilidad de redención. Aún hay tiempo para Patricia, me dijo Gabriel. Si se arrepiente genuinamente, corta su relación adúltera y busca restaurar su matrimonio contigo, puede ser salva, pero debe actuar rápido. Su corazón se está endureciendo cada día que permanece en adulterio. ¿Y Roberto?, pregunté, refiriéndome al hombre con quien Patricia se había casado. Gabriel me llevó a otra celda. Roberto estaba allí, junto con su primera esposa, quien había muerto de cáncer 6 meses después de que él la abandonara. Su tortura era presenciar eternamente el sufrimiento que causó a su esposa legítima, quien murió sola, traicionada y abandonada durante su enfermedad. Roberto no solo cometió adulterio al casarse con Patricia, explicó Gabriel, sino que también fue responsable de la muerte espiritual de su primera esposa, quien murió llena de amargura y resentimiento, sin poder perdonar. La magnitud de destrucción causada por una decisión aparentemente personal de divorcio era abrumadora. No eran solo 2 personas las afectadas, sino generaciones completas, comunidades enteras, familias destruidas. Por eso, concluyó Gabriel, Dios aborrece el repudio, no porque sea legalista, sino porque conoce las consecuencias eternas de romper el pacto matrimonial sin causa justa. Ahora, me dijo Gabriel mientras salíamos de la sección de matrimonios destruidos, debes entender cuál será el precio de llevar este mensaje. Me condujo hacia lo que parecía una ventana gigantesca que mostraba la tierra desde el infierno. Pude ver mi cuerpo en el hospital, rodeado de médicos que aún luchaban por mantenerme con vida. Mi esposa Patricia estaba allí, llorando junto a mi cama, junto con mis hijos David y Ana. Si regresas, me explicó Gabriel, y cumples la misión que Dios te está encomendando, enfrentarás oposición como nunca antes has experimentado. La sociedad moderna, incluso dentro de la iglesia, no quiere escuchar que hay consecuencias eternas por romper votos matrimoniales. Me mostró visiones de lo que enfrentaría al regresar. Vi pastores cancelando invitaciones para predicar porque mi mensaje sobre el matrimonio era demasiado duro. Vi hermanos alejándose de mí porque se sentían juzgados por sus propios divorcios. Vi líderes denominacionales tratando de silenciarme porque mi testimonio contradecía sus doctrinas misericordiosas sobre el divorcio. Tu propia iglesia te rechazará, me advirtió Gabriel. El pastor Julio, quien te pidió que te alejaras del ministerio cuando te divorciaste, ahora te pedirá que te alejes permanentemente cuando prediques estas verdades. Dirá que estás traumatizado por tu experiencia y que necesitas sanidad emocional. Vi cómo mi círculo de amistades se reduciría dramáticamente. Hermanos que habían justificado sus propios divorcios no podrían soportar estar cerca de alguien que había visto las consecuencias eternas de sus decisiones. Incluso tus propios hijos, continuó Gabriel con dolor en su voz, tendrán dificultades para aceptar tu mensaje. David y Ana han estado viviendo con la narrativa de que su madre tenía derecho a ser feliz y que el divorcio era la mejor opción para toda la familia. Tu testimonio destruirá esa narrativa y los forzarán a enfrentar la realidad de que su madre está viviendo en adulterio. Y vi a David, mi hijo de 16 años, gritándome después de que le contara sobre mi experiencia. Papá, tú siempre fuiste muy duro. Mamá tenía derecho a ser feliz. Tú la descuidaste por años con tus ministerios. Vi a Ana, mi hija de 14 años, llorando y diciendo, si lo que dices es verdad, ¿eso significa que mamá se va a ir al infierno? No puedo creer en un Dios tan cruel. El precio más alto, me dijo Gabriel, será la soledad. Predicar verdades impopulares en una era de cristianismo diluido significa caminar solo la mayor parte del tiempo.
Muchos te llamarán fariseo, legalista, insensible. Incluso algunos te acusarán de usar tu trauma personal para manipular a otros. Pero entonces me mostró algo diferente. Vi pequeños grupos de personas alrededor del mundo que estaban orando por avivamiento en los matrimonios cristianos. Vi parejas que estaban al borde del divorcio, pero que cambiarían de opinión después de escuchar mi testimonio. Vi jóvenes que decidirían tomar en serio sus votos matrimoniales después de entender las consecuencias eternas. ¿Quiénes oramos por ti? Escuché la voz de Gabriel resonando como si hablara directamente a los que estuvieran viendo este testimonio. Comenta unción si estás dispuesto a orar por este ministerio que Dios está levantando. Miguel, me dijo Gabriel tomándome por los hombros. La pregunta no es si estarás dispuesto a pagar el precio. La pregunta es si estarás dispuesto a ver a más personas como las que acabas de ver aquí, sabiendo que pudiste advertirles, pero escogiste el silencio para evitar la persecución. En ese momento se me presentó la decisión más difícil de mi vida. Gabriel me mostró dos caminos posibles. El primer camino, regresar a la vida, mantener mi experiencia en secreto, reintegrarme gradualmente al ministerio con un mensaje balanceado sobre el matrimonio, evitar controversias, ser comprensivo con los divorcios, no ofender a nadie, vivir una vida cómoda pero con el conocimiento de que estaba permitiendo que miles fueran hacia la condenación eterna. El segundo camino, regresar con la misión específica de advertir sobre las consecuencias eternas del divorcio no bíblico, enfrentar rechazo, persecución, soledad, pero potencialmente salvar matrimonios y almas para la eternidad. ¿Cuál eliges?, me preguntó Gabriel. Hermanos, en ese momento recordé las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 2 y 3, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escojo el segundo camino, le dije a Gabriel, aunque mi corazón temblaba pensando en las consecuencias. Entonces, me respondió, debes entender que tu ministerio ya no será popular. No llenarás auditorios como los predicadores que hablan solo de prosperidad y bendiciones. Tu mensaje será rechazado por la mayoría, pero será instrumento de salvación para el remanente que Dios está preparando. Gabriel me mostró estadísticas que me destrozaron. En México, el 70% de matrimonios cristianos que se divorcian lo hacen por razones que la Biblia no permite. En Estados Unidos, la cifra llega al 80%. En toda Latinoamérica, iglesias enteras están justificando divorcios por violencia emocional, definida tan ampliamente que incluye cualquier conflicto matrimonial, incompatibilidad espiritual, falta de apoyo ministerial y derecho a la felicidad. Tu testimonio, me dijo Gabriel, será una de las últimas advertencias antes del fin. La institución del matrimonio está siendo destruida desde dentro de la iglesia y muy pocos líderes tienen el valor de predicar la verdad completa. Me mostró entonces los frutos que podría tener mi obediencia. Matrimonios restaurados que estaban a punto de destruirse, jóvenes que tomarían en serio sus compromisos matrimoniales, parejas que buscarían consejería bíblica en lugar de justificaciones para divorciarse. Pero también me mostró el costo personal, años de ministerio solitario, recursos económicos limitados porque las iglesias no invitarían a un predicador controversial, ataques constantes en redes sociales, acusaciones de ser duro e insensible. El enemigo, me advirtió Gabriel, usará tu propia experiencia de divorcio en tu contra. Dirá que estás amargado, que estás proyectando tu dolor personal, que no tienes credibilidad moral para hablar del matrimonio porque el tuyo fracasó. Pero recuerda, continuó, que tu divorcio fue bíblicamente válido. Fuiste víctima de abandono y adulterio. Tu autoridad para hablar no viene de tu experiencia personal, sino de lo que Dios te ha mostrado sobre las consecuencias eternas. En ese momento, hermanos, tomé la decisión que cambiaría el resto de mi existencia. Le dije a Gabriel, estoy dispuesto a pagar cualquier precio para advertir a mi generación. Si eso significa ser rechazado, perseguido, malentendido, estoy dispuesto. No puedo regresar a la vida sabiendo lo que sé y mantener silencio. Gabriel sonrió por primera vez desde que lo conocí.
Entonces estás listo para ver la revelación final que cambiará tu comprensión para siempre. Gabriel me condujo hacia lo que parecía ser el centro del infierno. Era una biblioteca gigantesca con millones de libros, cada uno conteniendo la historia completa de una vida humana. Las estanterías se extendían hasta perderse de vista, y el silencio era sepulcral. Esta, me explicó Gabriel, es la biblioteca de los registros eternos. Aquí se encuentran documentadas todas las decisiones humanas y sus consecuencias eternas. Hay algo específico que Dios quiere mostrarte. Me llevó hacia una sección marcada con letras doradas. Pactos matrimoniales rotos. Gabriel tomó un libro específico y me lo entregó. En la portada decía, Patricia Elena Morales Hernández, esposa de Miguel Hernández. ¡Lee!, me ordenó. Abrí el libro con manos temblorosas. Las primeras páginas mostraban nuestra boda el 5 de octubre del 2005 en la iglesia cristiana Roca de Salvación. Pude ver las fotos, escuchar nuevamente nuestros votos, sentir la emoción de ese día perfecto. Pero conforme avanzaba en las páginas, veía el deterioro gradual de nuestro matrimonio. Vi cómo mis responsabilidades ministeriales me fueron alejando de Patricia. Vi las noches que llegaba tarde de reuniones pastorales mientras ella cenaba sola. Vi los aniversarios que olvidé porque tenía conferencias o campañas evangelísticas. Miguel, me dijo Gabriel, parte de la responsabilidad del deterioro de tu matrimonio sí fue tuya. Aunque Patricia cometió adulterio y abandonó el hogar, tú también fallaste en tus responsabilidades como esposo. Las páginas siguientes me mostraron conversaciones que Patricia había tenido conmigo que yo no recordaba o que había ignorado. Miguel, siento que ya no me amas como antes. Me había dicho en marzo del 2020. Claro que te amo, le respondí distraídamente mientras revisaba sermones en mi laptop. Miguel, necesitamos tiempo a solas, solo nosotros dos. Me había suplicado en julio del 2021. Pronto organizamos algo, le respondí, pero ese pronto nunca llegó. Miguel, siento que la iglesia es más importante para ti que tu familia. Me había confrontado en diciembre del 2022. No seas dramática, Patricia. Todo lo que hago es para la gloria de Dios, le respondí, sin darme cuenta de que estaba usando el ministerio para esconder mi negligencia como esposo. Pero, continuó Gabriel, tus fallas como esposo no justifican el adulterio de Patricia. Ella tuvo opciones bíblicas, podría haber buscado consejería matrimonial, podría haberte confrontado bíblicamente con otros hermanos, podría haber orado y ayunado por la restauración de su matrimonio. En lugar de eso, eligió el camino del adulterio. Las páginas siguientes me mostraron algo que me destrozó. Las oraciones desesperadas de Patricia durante los primeros 2 años de nuestra crisis matrimonial. Ella había orado fervientemente por mí, había ayunado, había buscado consejo de hermanas mayores en la fe. Pero gradualmente, al no ver cambios en mi comportamiento, su corazón se endureció. El enemigo, me explicó Gabriel, usó tu negligencia como esposo para crear una vulnerabilidad en el corazón de Patricia. Cuando Roberto apareció ofreciéndole la atención que tú no le dabas, ella ya había construido muros de resentimiento que la hicieron vulnerable al engaño. Pero entonces vi algo que cambió todo mi entendimiento. En las páginas finales del libro había una sección titulada Oportunidades de redención disponibles. La última entrada estaba fechada 3 semanas en el futuro. 22 de abril del 2024. ¿Qué significa esto?, le pregunté a Gabriel. Significa, respondió, que Patricia aún tiene una ventana de oportunidad para arrepentirse y restaurar su matrimonio contigo. Pero esa ventana se cerrará definitivamente el 22 de abril. Después de esa fecha, su corazón se endurecerá permanentemente y ya no será posible la restauración. Gabriel me mostró entonces algo que me dejó sin aliento. Una carta que Patricia había escrito pero nunca enviado. Estaba fechada el 10 de marzo, 5 días antes de mi infarto. En la carta, Patricia expresaba dudas sobre su decisión de divorciarse y casarse con Roberto. Miguel, decía la carta, no puedo dejar de pensar que cometí un error terrible. Roberto no es el hombre que pensé que era. Es controlador, celoso y constantemente critica mi fe cristiana. Echo de menos nuestras oraciones familiares, nuestros devocionales, la forma en que servíamos juntos en la iglesia. Echo de menos al hombre que me enamoró, no el ministerio que te consumió, sino el Miguel que conocí.
La carta continúa, me dijo Gabriel, y efectivamente había más páginas. He estado orando y creo que Dios me está hablando sobre regresar contigo. Sé que necesitaríamos consejería, sé que tendríamos que reconstruir completamente nuestra relación, pero creo que eso es lo que Dios quiere. Roberto dice que si lo dejo, me quitará la casa y el carro que puso a mi nombre, pero ya no me importan las cosas materiales. Quiero restaurar lo que Dios unió. Pero Miguel, continuaba la carta, tengo miedo de que ya sea demasiado tarde. Tengo miedo de que me odies por todo lo que te he hecho pasar. Tengo miedo de que los hermanos de la iglesia nunca me perdonen. Tengo miedo de que nuestros hijos no entiendan mi decisión de regresar. La carta terminaba: si Dios me da una señal clara de que debo luchar por nuestro matrimonio, estoy dispuesta a hacerlo. Pero necesito saber que tú también quieres restaurar lo que perdimos. Esa señal, me dijo Gabriel, será tu testimonio cuando regreses. Cuando Patricia escuche lo que viste aquí, sabrá que Dios está llamándola al arrepentimiento y la restauración. Pero entonces Gabriel me mostró el resto de la historia. Si Patricia regresaba conmigo, enfrentaríamos oposición inmensa. Roberto había invertido mucho dinero en casarse con ella y no la dejaría ir fácilmente. Amenazaría con demandar, con destruir su reputación, con hacerle daño económico. La iglesia estaría dividida. Algunos hermanos celebrarían la restauración, pero otros la verían con sospecha. ¿Cómo podemos confiar en alguien que abandona un matrimonio y luego regresa?, dirían. Nuestros hijos tendrían dificultades para procesar la situación. Ana, especialmente, había comenzado a ver a Roberto como una figura paterna y tendría dificultades para entender por qué su mamá quería regresar con papá, que siempre estaba ocupado. La restauración de tu matrimonio, me advirtió Gabriel, no será fácil ni rápida. Tomarán años reconstruir la confianza. Patricia tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tú tendrás que cambiar radicalmente tu forma de ser esposo. Ambos tendrán que buscar perdón de sus hijos y de la congregación. Pero, continuó Gabriel con una sonrisa, si ambos están dispuestos a pagar ese precio, su matrimonio restaurado se convertirá en un testimonio poderoso del poder redentor de Dios. Será evidencia viviente de que Dios puede restaurar lo que el enemigo destruyó. Llegamos entonces a una sala que parecía una corte celestial. Había un trono gigantesco rodeado de seres angelicales, y sentado en el trono estaba alguien cuya gloria era imposible de describir completamente. ¡Miguel Hernández!, resonó una voz que parecía venir de todas partes a la vez. ¿Estás dispuesto a ser mi instrumento para advertir a esta generación sobre la santidad del matrimonio? Sin poder hablar por la reverencia, solo pude asentir. Entonces regresa, continuó la voz. Pero recuerda, este mensaje no te pertenece a ti. No lo modifiques para hacerlo más aceptable. No lo dulcifiques para evitar controversia. Predícalo exactamente como lo has visto. De repente sentí una fuerza poderosa jalándome hacia arriba. Gabriel desapareció de mi vista. El infierno se desvaneció y me encontré nuevamente flotando sobre mi cuerpo en la sala de emergencias del hospital. ¡Tenemos pulso!, gritó uno de los doctores. ¡Está regresando! Los hermanos, antes de continuar contándoles qué pasó después, quería hacer una pausa para preguntarles de qué país están viendo este testimonio. También quería invitarlos a ser parte de este mover del Espíritu Santo. Si ustedes gustan de oír testimonios impactantes y aún no son suscriptores, suscríbanse, es gratis. Vengan a ser parte de esta comunidad de fieles. Haciendo esto tendrán acceso a los próximos testimonios con prioridad y ayudarán al canal a llegar a los 1000 suscriptores. Y ustedes que ya siguen el canal pero aún no se han vuelto suscriptores, ¿qué están esperando? No cuesta nada, es gratis. Suscríbanse y dejen su nombre aquí en los comentarios para que sepa que son nuevos suscriptores y darles la bienvenida. Cuando abrí los ojos en esa cama del hospital, sabía que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Miguel Hernández, el diácono que había sufrido un divorcio. Era Miguel Hernández, el hombre que había visto las consecuencias eternas de romper los pactos matrimoniales y que tenía la responsabilidad de advertir a su generación antes de que fuera demasiado tarde. 3 días después de despertar en el hospital, cuando ya había recuperado fuerzas suficientes para reflexionar profundamente sobre mi experiencia, Dios me reveló la verdad más importante de todo lo que había visto. Estaba solo en mi habitación, orando y leyendo las Escrituras, cuando el Espíritu Santo me habló claramente al corazón. Miguel,
La mayoría de las personas que escuchen tu testimonio van a enfocarse en el fuego del infierno y van a perderse el mensaje principal. En ese momento comprendí algo revolucionario. La verdadera tragedia del infierno no es el sufrimiento físico, sino la separación eterna de Dios. Las llamas, el tormento, los lamentos son terribles, sí, pero son solo la manifestación externa de algo mucho más devastador. Estar para siempre alejado del amor, la presencia y la comunión con nuestro Creador. La gente, continuó la voz del Espíritu en mi interior, ha convertido el cristianismo en una religión de escape del infierno en lugar de una religión de amor hacia el cielo. Buscan a Cristo por miedo al castigo, no por deseo de estar con Dios. Hermanos, cuando vi a todas esas personas en el infierno por haber roto sus matrimonios, la tragedia real no era que estuvieran sufriendo. La tragedia real era que habían perdido para siempre la oportunidad de reflejar en la tierra la relación de amor entre Cristo y su iglesia, que es exactamente lo que representa el matrimonio. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32, Pablo nos revela que el matrimonio es mucho más que una institución social o un contrato legal. Es un misterio sagrado que representa la relación entre Cristo y la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando un matrimonio cristiano se destruye por razones que Dios no aprueba, no solo se rompe un contrato humano, se destruye un testimonio profético de cómo Cristo ama a su pueblo. Se pierde la oportunidad de mostrar al mundo cómo es el amor incondicional, sacrificial, permanente de Dios hacia la humanidad. Por eso Dios aborrece el repudio, no porque sea un legalista inflexible, sino porque cada divorcio no bíblico distorsiona la imagen de su amor eterno. Cada matrimonio que se rinde ante las dificultades le dice al mundo: así es como Cristo trata a su iglesia cuando las cosas se ponen difíciles. Pero hermanos, aquí está la revelación que cambió mi vida. El cielo no es principalmente un lugar donde vamos después de morir. El cielo es una realidad presente, una dimensión espiritual donde podemos vivir en comunión íntima con Dios mientras estamos en la tierra. Los matrimonios que permanecen fieles en medio de las pruebas, que se aman incondicionalmente a pesar de las fallas, que se perdonan y se restauran cuando hay heridas, esos matrimonios ya están viviendo una experiencia del cielo en la tierra. Están experimentando un pedacito de la eternidad en el tiempo presente. Cuando vi el infierno, comprendí que las personas condenadas habían elegido vivir sin Dios durante su tiempo en la tierra. Habían priorizado su comodidad temporal, su felicidad momentánea, sus deseos personales por encima de la voluntad divina. El infierno era simplemente la continuación eterna de esa decisión. La separación de Dios que experimentaban en el infierno había comenzado mucho antes de morir. Había comenzado el momento en que decidieron que sus criterios personales eran más importantes que los principios bíblicos. Por eso, hermanos, no debemos buscar a Cristo solo para escapar del infierno. Debemos buscarlo porque sin Él ya estamos viviendo una versión del infierno en la tierra, separados del propósito para el cual fuimos creados, desconectados del amor que nos puede completar, alejados de la presencia que puede llenarnos. El matrimonio, cuando se vive según el diseño de Dios, es una de las experiencias más cercanas al cielo que podemos tener en esta vida. Es la oportunidad de amar como Cristo ama, de perdonar como Cristo perdona, de ser fieles como Cristo es fiel. Cuando entendí esto, mi perspectiva sobre mi propio matrimonio roto cambió completamente. Ya no veía mi divorcio solo como una tragedia personal, lo veía como una oportunidad de mostrar al mundo que, incluso cuando otros nos fallan, podemos continuar amando como Cristo ama. Incluso cuando somos traicionados, podemos elegir el perdón. Incluso cuando somos abandonados, podemos permanecer fieles a nuestros principios. La verdadera condenación no es ir al infierno después de morir. La verdadera condenación es vivir separado de Dios mientras estamos vivos, perdiendo cada día la oportunidad de experimentar su amor, su propósito, su presencia. Han pasado 4 meses desde mi experiencia en el infierno y mi vida ha cambiado radicalmente. Como Gabriel me advirtió,
He enfrentado oposición desde todos los frentes, pero también he visto el poder transformador de la verdad cuando se predica sin compromisos. La primera confrontación vino con mi propia esposa. 2 semanas después de salir del hospital, Patricia vino a visitarme. Llegó nerviosa, con las manos temblorosas, y me dijo: Miguel, necesito contarte algo. He estado teniendo sueños muy perturbadores desde que tuviste tu infarto. Sueño que estoy en un lugar oscuro, repitiendo constantemente nuestros votos matrimoniales. Cuando le conté mi experiencia completa, Patricia se quebró. Lloró durante horas confesando que había estado sintiéndose miserable con Roberto, que había escrito la carta que yo había visto en el libro celestial, pero que había tenido miedo de enviármela. Miguel, me dijo entre lágrimas, creo que Dios me está dando una oportunidad de arreglar lo que rompí. ¿Estarías dispuesto a luchar por nuestro matrimonio? Hermanos, esa fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Mi carne quería rechazarla, hacerla sufrir como yo había sufrido. Pero el Espíritu de Dios me recordó que el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo hacia su iglesia, y Cristo nos amó cuando aún éramos pecadores. Patricia terminó su matrimonio con Roberto y regresó a casa. Ha sido un proceso doloroso de restauración. Hemos tenido que ir a consejería matrimonial, hemos tenido que reconstruir la confianza paso a paso, hemos tenido que enfrentar la oposición de personas que no entienden por qué le di una segunda oportunidad a una adúltera. Pero hermanos, en estos 4 meses he aprendido algo hermoso. Dios usa lo roto para mostrar su poder restaurador. Nuestro matrimonio ahora es más fuerte de lo que jamás fue antes de la crisis. Patricia ya no es la misma mujer que me abandonó, y yo ya no soy el mismo hombre que la descuidó por el ministerio. Hemos aprendido a orar juntos cada día, a comunicarnos honestamente, a perdonarnos rápidamente cuando hay heridas. Nuestros hijos han visto de primera mano cómo Dios puede restaurar lo que parecía completamente destruido. Mi ministerio también ha cambiado radicalmente. Como Gabriel predijo, muchas iglesias ya no me invitan a predicar porque mi mensaje sobre el matrimonio es considerado demasiado duro. El pastor Julio me pidió que no compartiera mi testimonio en nuestra congregación porque podría ofender a hermanos divorciados. Pero Dios ha abierto otras puertas. He comenzado un ministerio itinerante específicamente enfocado en advertir sobre las consecuencias eternas de romper pactos matrimoniales. He visitado 12 ciudades en México en estos 4 meses y en cada lugar he visto matrimonios restaurados, parejas que estaban a punto de divorciarse, decidir luchar por su relación, jóvenes que han decidido tomar en serio la santidad del matrimonio. La oposición ha sido intensa. He recibido amenazas de muerte de hombres que dejaron a sus esposas por mujeres más jóvenes y que se sienten condenados por mi testimonio. He sido acusado de usar mi trauma para manipular emocionalmente a las personas. Algunos líderes han dicho que estoy promoviendo el machismo porque enseño que el matrimonio es permanente. Pero hermanos, también he recibido cientos de testimonios de restauración. Parejas que estaban firmando papeles de divorcio han decidido buscar consejería bíblica. Hombres que habían abandonado a sus familias han regresado arrepentidos. Mujeres que estaban considerando el divorcio por falta de felicidad han decidido luchar por sus matrimonios. La lección central que he aprendido es esta: Dios usa lo roto, pero solo cuando estamos dispuestos a ser transparentes sobre nuestro quebrantamiento y humildes sobre nuestras fallas. Mi autoridad para hablar del matrimonio no viene de haber tenido un matrimonio perfecto, sino de haber experimentado tanto la consecuencia del quebrantamiento como el poder de la restauración divina. Si este testimonio tocó tu vida, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete al canal, no cuesta nada, es gratis, y necesitamos formar una comunidad de personas comprometidas con la santidad del matrimonio. Segundo, dale me gusta al video. Esto ayuda a que más personas puedan ver este mensaje que puede salvar matrimonios y almas para la eternidad. Tercero, déjame una pregunta reflexiva en los comentarios. Si supieras que tu matrimonio es un reflejo del amor entre Cristo y la iglesia, ¿qué cambiarías en tu relación? ¿Estarías dispuesto a luchar por tu matrimonio como Cristo luchó por tu salvación? Hermanos, el tiempo se acaba. La iglesia necesita regresar a la verdad bíblica sobre el matrimonio antes de que sea demasiado tarde. Que Dios use este testimonio para traer avivamiento a los matrimonios de esta generación. Si este testimonio te llega al corazón,
Envía una donación para apoyar este canal haciendo clic en el botón de agradecimiento debajo del video. Desde 36 centavos ayudarás a que este canal siga creciendo y a apoyar una labor misionera en África. El 10% de cada donación se destinará a un proyecto llamado Aldea Nisi, donde miles de niños necesitados reciben educación y alimentación gratuitas y de calidad, con profesores que los animan a anhelar un futuro mejor. En Aldea Nisi también atendemos a niños albinos que necesitan cuidados especiales, con problemas de sol y labiales, y acogimos a personas mayores y viudas sin apoyo, donde reciben alimento y alojamiento.